Hay un tema que no podemos obviar. Se integra en este momento nuestro compañero Germán Marte. Buenos días, ¿cómo estás, Germán? Hola, Edith, muy buenos días a todos. Germán, ayer el consultor jurídico en el cierre de los debates sobre una posible reforma constitucional en la mesa de institucionalidad en el Consejo Económico y Social, que es donde se estaba discutiendo todo lo relativo a la posibilidad, por ejemplo, de consagrar la figura de un procurador o procuradora independiente en la Constitución Dominicana, como lo ha estado abogando, se ha estado trabajando por ello desde el gobierno. Ha dicho básicamente que el gobierno de Luis Abinader no piensa imponer una reforma constitucional si no logra un consenso con los partidos políticos. Quisiéramos ver, señor director, ese momento para que Germán tenga la oportunidad y nosotros acá de referirnos brevemente a esta situación, porque aquí sí que hay puntos vitales. Bajo ningún concepto, la administración del presidente Luis Abinader impondrá esta ni ninguna otra reforma de esta trascendencia si no cuenta con la comprensión y el aval de los actores políticos, sobre todo aquellos que tienen incidencia en el Congreso Nacional. Lograr disminuir de más de 200.000 ciudadanos exigidos para impulsar una iniciativa legislativa popular a solo 25.000, la exigencia de la no militancia partidista como requisito para ser juez de las altas cortes, el fortalecimiento interno y externo del control de los fondos públicos, la independencia real del Ministerio Público a través de un mecanismo de designación de su titular que sea más democrático, o la exclusión de la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura. Al mismo tiempo, deja constancia por nuestra vía de su decisión de tocar las puertas y las conciencias del liderazgo político y social nacional con el propósito de lograr un concurso de voluntades que permitan la materialización de estas reformas. Y me parece sensato este planteamiento, toda vez que el gobierno o el PRM, independientemente de la voluntad que tenga de modificar la Constitución para establecer allí una independencia real y constitucional de la figura del Procurador General de la República, el PRM no tiene los votos necesarios, y para hacer la reforma tendría que agenciarse, ¿verdad?, los votos de al menos 34 legisladores de la oposición. Y ya sabemos aquí cómo que se consiguen esos votos. Yo no compro el argumento de sectores de oposición, especialmente de Leonel Fernández, que dicen que ya eso está claro, que aquí hay una independencia del Ministerio Público y que la Constitución lo dice y que ya él lo logró, que gracias a su gobierno. A mí me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de este pueblo, del expresidente. O sea, hay que recordar cuáles fueron los procuradores durante el gobierno de Leonel Fernández. Recordemos, a ver si me ayuda Edith. Estuvo el doctor Rodríguez del Orbe, ¿verdad? Sí, fue el primero. Sí. Le sucedió Pina Toribio. Después estuvo, ya en su segundo mandato, estuvo Domínguez Brito, y estuvo del 6 al 12 Radamés Jiménez Peña, todos miembros del Comité Central de su partido. De hecho, Rodríguez del Orbe era su compañero de bufete ahí en la calle El Conde y era un dirigente importante del partido. Pina Toribio por igual, Domínguez Brito sigue siendo un dirigente importante del PLD, de manera que no nos pueden hablar de que había un Ministerio Público independiente ni nada por el estilo, nada que se le parezca, todo lo contrario. De hecho, en la reforma que se impuso y que ya en el 2011, Leonel Fernández dio el último zarpazo, impuso un presidente de la Junta Central Electoral, de la Junta Central Electoral de su partido, impuso un presidente de la Suprema Corte de Justicia del Comité Central de su partido, a Mariano Germán. El PLD, Leonel Fernández, impuso
en el Tribunal Constitucional, a quien entendió, a Tribunal Superior Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no es válido ese argumento del caso de Leonel Fernández. Y en el caso del PLD, pues tampoco creo que tengan moral para eso. Sin embargo, ese es su papel. Ese es su papel como oposición, plantear lo que ellos entienden conveniente. Y el PRM hace bien en no tratar de imponer a la mala esto, porque eso es la historia de este país. Imponer cada quien lo que entiende. Y lo que ha dicho el consultor jurídico es que se busca un consenso entre las partes y que no se hará por la fuerza, Edith. Al presidente de la República le preguntaron sobre si era cierto, había una posibilidad de que estuviera negociando la reforma constitucional con el PLD a cambio de impunidad. Él dijo que eso es un soberano disparate, no habrá una negociación así. O sea, no tendría ningún sentido entonces. Pero bueno, de este tema seguiremos hablando luego porque Uchi Lora está ya con nosotros con el tema del día de hoy. Uchi Lora le ha titulado Impunidad no más, nunca más. Vamos a recibir a Uchi Lora. Adelante, señor director. ¿Qué tal, amigos? Los ciudadanos dominicanos estamos viviendo la mejor época del Ministerio Público en nuestra historia. No hay paredes de impunidad que no hayan sido derribadas, donde ha habido corrupción, en las más altas instancias militares, en el crimen organizado, en los abusos de la policía y por supuesto en la corrupción. Las investigaciones han sido eficientes y los expedientes ricos en pruebas. Muchos imputados han estado devolviendo al Estado bienes mal habidos. Pulpo, Coral, Medusa, 13, entre otros, son los bien fundamentados expedientes que están llevando corruptos a las cárceles. Y es notorio el hecho de que la judicatura, nombrada completamente en los gobiernos anteriores, ha concedido todas las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público. Pero mañana puede llegar cualquier otro presidente, y si es uno de los anteriores o alguien que comparta sus prácticas, retrocederemos a la impunidad. Los principales partidos de oposición dicen a la franca que Jean Alain Rodríguez y Radamés Jiménez, ambos miembros del Comité Central del PLD, fueron procuradores independientes. Así que su promesa queda clara: regresar a la impunidad garantizada por un compañero disfrazado de procurador. Esos partidos probablemente están contando con las dificultades económicas que afectan a un mundo actual donde la Organización de las Naciones Unidas presagia, según sus propias palabras, un huracán de hambrunas y confían que ese factor hará que los dominicanos olviden el sistema de impunidad que ellos implementaron y usaron. La propuesta, por otro lado, que hace el gobierno acerca del procurador independiente no es perfecta y hay que perfeccionarla. Hay que consagrar además la inamovilidad del Procurador General de la República, yo diría que por un periodo igual al de la Cámara de Cuentas, 6 años, es decir, gobierno y medio. Vale anotar que el procurador es el único funcionario de su categoría que no cuenta con la protección de la inamovilidad. También es necesario mejorar el planteamiento sobre los mecanismos de elección del procurador, que deben estar consagrados en la Constitución y no en una ley como se está planteando, que sería mucho más fácil de cambiar en cualquier momento por los intereses que conspiran contra el erario. Para garantizar su independencia, al procurador debe elegirlo el Consejo Nacional de la Magistratura y, claro, sacar previamente de ese órgano al mismo procurador, o aplicar el mecanismo con el cual fueron elegidos los miembros de la actual Junta Central Electoral y de la actual Cámara de Cuentas, con ternas públicas de aspirantes que sean entrevistados en vivo, que todo el mundo los vea. Si hay voluntad de marchar hacia adelante, se encontrarán los caminos.
la independencia del Ministerio Público se puede garantizar constitucionalmente. Es preciso hacerlo para que la patria no vuelva a verse depredada con toda impunidad y con toda tranquilidad. No más, nunca más.